cualquier cosa que ustedes quieran repasar y no la encuentro. La he buscado. Profe, yo creo que una no la grabamos. Yo creo que va a ser esa. Sí, y otra que no grabé fueron los anticuerpos monoclonales. Esa sí estoy segura que no la grabé. Ah, no, entonces la de la semana pasada yo creo que sí. Sí, voy a buscarla. La grabó desde cierto punto. Sí, bueno, voy a buscarla, pero bueno, ya está aquí grabando, que es lo importante. Voy a compartir la pantalla. Vamos a hacer, tengo problemas como con el internet, lo siento un poco lento. Vamos a hacer ese día, como ya tenemos, vamos a ver si, creo que ustedes no están viendo todavía la pantalla. Ay, Dios mío. Ya, tengo el internet muy, muy malo. Yo creo que ya pueden ver el documento, ¿verdad? Sí, profe. Un Word. Ajá. Súper mal. Vamos a repasar el tipaje, tanto en placa como en tubo. No ver que quiera subir esto. Este internet está muy malo. Y aquí les tengo entonces, ya les subí en el Classroom la clase. Por medio del tipaje nosotros podemos evidenciar la unión antígeno-anticuerpo. Voy a subirle que siento. La unión antígeno-anticuerpo, esa unión se va a dar a través de reactivos. En los reactivos vamos a tener los anticuerpos contra los antígenos eritrocitarios que están en los glóbulos rojos. Habíamos dicho que antígeno es toda partícula, molécula o sustancia extraña que ingresa al cuerpo humano. Habíamos dicho que pueden ser bacterias, hongo, parásito, virus o priones o cualquier otra partícula que tenga alguna otra conformación y que el cuerpo no conozca, no reconozca. Eso se denomina antígeno. Pero en el mundo de la inmunohematología, como se conoce entonces a los antígenos eritrocitarios, tenemos alrededor de 34 grupos sanguíneos diferentes. Nosotros reconocemos más que nada el grupo ABO y el grupo RH. Esos son los sistemas que nosotros más manejamos, ABO y RH. Y esos grupos sanguíneos están conformados por antígenos eritrocitarios, que no son más que conformaciones moleculares o espaciales que están conformadas por carbohidratos, glucolípidos, proteínas y que están anclados a la membrana de los eritrocitos. Los eritrocitos son las células sanguíneas. Recuerden que transportan el oxígeno, los desechos y todo esto. Entonces, en esos eritrocitos, en la membrana externa, se encuentran anclados esos antígenos eritrocitarios. Forman parte de cada uno, se van a heredar por medio de genes, heredamos de nuestros padres y de nuestra madre, así como color de cabello, ojos, etc. Asimismo, heredamos los antígenos eritrocitarios. Y las conformaciones y el tipaje, por ejemplo, si usted es A, B o AB, que son los grupos sanguíneos que están presentes en el sistema ABO, eso está dado a través de nuestra genética. Así que nosotros somos esos grupos sanguíneos, algunos de esos grupos sanguíneos por la información de nuestros genes. ¿Qué más les puedo decir? Se dice que son antígenos porque si uno de esos eritrocitos, algún eritrocito extraño que no sea parte de nosotros, que entre a nuestro organismo, por ejemplo, por medio de una transfusión sanguínea, que nos ponen sangre de otra persona, esas conformaciones, esos antígenos pueden ser en nuestro cuerpo sustancias extrañas.
¿Y qué hace nuestro cuerpo? Formar anticuerpos contra esos eritrocitos o esos grupos sanguíneos, esos antígenos eritrocitarios, porque el cuerpo no lo reconoce, piensa que es algo extraño y en realidad sí es algo extraño porque no es parte de nosotros y fabrica anticuerpos contra ellos. Hay una enfermedad que de repente ustedes habrán escuchado que se llama enfermedad hemolítica de recién nacido. ¿La han escuchado? ¿O eritroblastosis fetal? Es lo mismo. Esa, otro nombre, la enfermedad feto-neonatal también se llama. Esa enfermedad se da producto, por ejemplo, cuando el bebé tiene un antígeno eritrocitario. El bebé, estoy hablando del feto. El feto tiene un antígeno eritrocitario en sus eritrocitos que se denomina antígeno D, así una D mayúscula. Ese antígeno D le da el nombre al grupo sanguíneo RH. Las personas que tienen presente en la membrana de los eritrocitos el antígeno D, yo les debo buscar, ¿saben qué? Una figurita para que lo veamos bien. Pero mientras voy a ir hablando. Las personas que tienen en la membrana de sus eritrocitos ese antígeno D se denomina RH positivo. Las personas que carecen del antígeno D, entonces se denominan RH negativo, o sea, no tienen ese antígeno. Déjenme ver mi internet. Déjame compartirles lo de Google. Estoy aquí en la clase. Déjenme ver. Disculpen. Aquí, ¿pueden ver ese bebé que dice positivo y la mamá negativa? Sí. Ajá, bueno. ¿Qué pasa? Que en el embarazo, si el bebé tiene en sus eritrocitos el antígeno D, que le da el nombre, o sea, que él es RH positivo, y el bebé está en el vientre de una madre RH negativo, o sea, una madre que no tiene el antígeno D, siempre van a pasar a través de la circulación del cordón umbilical o de la placenta, sangre de la madre al niño, del niño a la madre. Esa comunicación existe. Pero si llega a pasar sangre de niño a la madre, como ocurre, esos eritrocitos del bebé pasan a la circulación de la madre. El sistema inmune de la madre reconoce esas células como algo extraño porque hay un antígeno que ella no tiene, que es el antígeno D. ¿Y qué pasa? Comienza a fabricar anticuerpos contra ese antígeno D. En el primer embarazo se dice que no ocurre nada, porque cuando recién fabrica el sistema inmune de la madre, los anticuerpos son de tipo IgM, como con cualquier sensibilización con cualquier antígeno extraño. Pero en el segundo embarazo, si otra vez el segundo bebé es RH positivo, o sea que tiene antígeno D, y esos antígenos D pasan a través de la placenta o del cordón, llegan al sistema inmune de la madre, el sistema inmune, las células de memoria, las células B, ¿se acuerdan de memoria? Los reflorcitos recuerdan
comienzan a fabricar anticuerpos contra esos antígenos D, comienza a fabricar anti-D contra esos antígenos D, y son de tipo IgG. Los anticuerpos de tipo IgG son más pequeños. Recuerden que eran dímeros, ¿verdad? Entonces, esos anticuerpos, ¿o eran monómeros? Monómero. Ah, los agarré, ¿verdad? Entonces, esos anticuerpos van a pasar, al ser tan pequeños, van a pasar a través del cordón umbilical hacia el bebé. Esos anticuerpos van a llegar a la circulación del bebé y se van a pegar a los antígenos de los glóbulos rojos del bebé y van a causar un estrago en ese feto. Malformaciones, va a causar lisis, ruptura de los glóbulos rojos del niño y por supuesto que esto acarrea una serie de complicaciones en donde hay muy pocos embarazos viables y los que logran nacer mueren al poco tiempo. ¿Por qué? Por la presencia entonces de un primer embarazo de estos antígenos D en el torrente de la madre. Las mujeres que son RH negativas, por ejemplo, un O negativo, una A negativo. Cuando digo A, estoy hablando de un sistema diferente, ABO. Cuando digo RH, estoy hablando de otro grupo sanguíneo, porque en nuestros eritrocitos hay muchos antígenos eritrocitarios de varios grupos sanguíneos, pero en realidad nosotros solamente en el laboratorio estamos buscando prácticamente antígenos de esos dos grupos porque son muy reactivos, son muy fuertes y cuando ocurren reacciones transfusionales o este tipo de enfermedad en los fetos, entonces esos antígenos son muy fuertes, producen esas reacciones bastante desfavorables. Entonces este es un ejemplo de cómo se pueden sensibilizar las personas por medio de la presencia de antígenos eritrocitarios. ¿Alguna pregunta sobre esto, chicos? Profe, ¿cómo era que se llamaba la condición? Eritroblastosis fetal, como de eritrocito. Eritroblastosis fetal o enfermedad hemolítica del recién nacido. También le dicen enfermedad feto-neonatal, porque se puede encontrar como con varios nombres. Bueno, chicos, entonces. Profe, Ajá, dígame. disculpe, la misma condición puede ser al revés, que la madre sea RH positivo y el feto RH negativo. Ajá, ahí sí no pasa nada. No ocurre. Si la madre es positivo, esa condición al revés no ocurre porque más que nada los eritrocitos siempre van a moverse del feto a la madre. Entonces el feto, su sistema inmune no está como tan desarrollado para fabricar anticuerpos contra, por ejemplo, si tú me dices, si ingresaran al sistema inmune del feto, y los eritrocitos de la madre que tienen antígenos D, así me dices, ¿verdad? Que tienen antígenos D, y el feto logra fabricar anticuerpos contra esos eritrocitos, en realidad a nadie le va a afectar. A la madre no le va a afectar porque ya ella tiene antígeno D, o sea que no se va a sensibilizar. El feto, al tener un sistema inmune también poco desarrollado, no logra fabricar, por así decirlo, los anticuerpos tan fuertemente como para que ocurra alguna reacción. Si ese feto tuviera anticuerpos anti-D y él es RH negativo, sí tendría una condición en el futuro si tuviera, por ejemplo, ya les estoy mezclando otras cosas, si tuviera, por ejemplo, algún tipo de transfusión, como el feto, supongamos, es RH negativo, él se tiene que transfundir con ese mismo tipo de sangre RH negativo. Así que la única condición que si sucediera de esa forma al revés, que no sucede realmente, es si
al bebé o a esa persona le transfundieran algún tipo de sangre con un RH positivo. Ahí sí habría, pero en realidad eso no ocurre porque el banco de sangre se cerciora de que vaya los mismos tipos de sangre. Pero sí, la condición se da si la madre es RH negativa y el feto es RH positivo. Si el feto es RH negativo, no pasa nada. Tampoco, porque no hay ningún antígeno por ahí que sensibiliza. Gracias, profe. Ajá. Bien, entonces, este estudio de los grupos sanguíneos, el padre de la inmunohematología se llamó Karl Steiner, fue un médico danés, o sea, de Dinamarca. Él hizo muchos aportes científicos en el campo de la inmunohematología, más que nada, y descubrió el sistema ABO, que es uno de los sistemas, que tienen mucha relevancia. Entonces, Karl Steiner descubrió el antígeno A y el antígeno B. En el sistema ABO, que está compuesto tanto por antígenos como por anticuerpos, los dos antígenos principales son el antígeno A y el antígeno B. Cuando le digo antígenos, es antígenos eritrocitarios. Ellos están en la membrana de los eritrocitos. Déjenme ponerle esto aquí para ver. Ellos están en la membrana de los eritrocitos. Ahí pueden observar esta figurita que está ahí, ¿verdad? Sí, profe. Ajá. Las personas, miren los grupos sanguíneos que están en el sistema ABO. Está el A, el B, el AB y el O. Las personas que tienen el grupo sanguíneo A van a tener rodeando todos sus glóbulos rojos, van a tener pegado a la membrana de sus eritrocitos antígenos A, se llama. Las personas que son de tipo sanguíneo B van a tener rodeando la membrana de sus eritrocitos antígenos eritrocitarios B. Las personas que son AB tienen tanto antígeno A como antígeno B. No existe en el grupo sanguíneo un antígeno AB. Existe antígenos A y antígenos B. O sea que tienen ambos antígenos. Las personas que son O no tienen ni antígeno A ni antígeno B. O sea, carecen de esos antígenos. Vamos a ver, esto estamos hablando desde el punto de vista celular, de los glóbulos rojos de una persona. Pero ¿qué pasa en el plasma? Ustedes recuerden que la sangre tiene dos partes, las células y la parte líquida. En el plasma vamos a tener anticuerpos. Estos anticuerpos se denominan anticuerpos naturales porque aparecen por motivos todavía desconocidos. Y les voy a decir lo que se piensa que puede ser el origen de estos anticuerpos naturales. Cuando nosotros nacemos con todos nuestros, los antígenos eritrocitarios de nuestros tipos sanguíneos ABO, un poco reducidos, pero sí están presentes estos antígenos eritrocitarios. Pero los anticuerpos del plasma no están presentes. Poco a poco, cuando el niño se va poniendo en contacto con ciertas sustancias o ciertas bacterias que tienen las mismas conformaciones de los anticuerpos naturales, va adquiriendo ese tipo de anticuerpos. Por ejemplo, la persona que es tipo A, ya sabemos que tiene antígenos A, millones de antígenos A rodeando cada uno de sus glóbulos rojos. ¿Qué tienen en el plasma las personas A? Anticuerpos anti-B. Anticuerpos anti-B. ¿Qué me garantiza esto? Que a mí no me deben poner una sangre que no sea A. Porque si me pusieran, por ejemplo, una sangre tipo B y yo soy A, ¿qué voy a tener en mi cuerpo, en mi plasma? Voy a tener anticuerpos anti-B. Esos anticuerpos, si ingresara en mi cuerpo una sangre tipo B que tiene antígenos B, se van a unir, van a buscar esos antígenos B y van a causar una reacción transfusional que puede ser una hemólisis, que es ruptura de los glóbulos rojos, o una aglutinación.
Así que por eso siempre me tienen que poner A. Si yo soy una persona B, tengo mis antígenos B, ¿cierto? En la membrana de los eritrocitos, pero en mi plasma voy a tener anti-A, anticuerpos anti-A. Lo mismo, me garantiza que siempre me tienen que poner sangre tipo B. No me pueden poner sangre tipo A porque yo tengo anticuerpos anti-A. Si me ingresara una sangre A y yo soy B, mis anticuerpos anti-A van a correr donde están las células de la transfusión de tipo A, se van a unir y me causan reacción transfusional. Las personas AB tienen tanto antígenos A como antígenos B, por ende, ellas no pueden tener esos anticuerpos. Así que ellas carecen, las personas AB, carecen de anticuerpos, no tienen ni anti-A ni anti-B. No tienen ese tipo de anticuerpos. Las personas O no tienen ni antígenos A ni antígenos B. Sin embargo, sí van a tener anticuerpos anti-A y anticuerpos anti-B. Dos tipos de anticuerpos. Recuerden que estos anticuerpos van a ser complementarios a los grupos, a los antígenos eritrocitarios. Y les digo que su fabricación es de índole natural, porque se produce a través de alguna sensibilización que tuvimos cuando éramos muy pequeños, con algunos grupos conformacionales muy parecidos a los antígenos eritrocitarios. Se desconoce cómo realmente el mecanismo funciona, pero en sí esto es el conocimiento que se tiene del comportamiento de antigénico y de los anticuerpos del grupo sanguíneo ABO. ¿Alguna consulta sobre esto? ¿No? Bien. Entonces, chicos, nosotros vamos a determinar la determinación en placa. Vamos a hacerla de su propia sangre. A ver, ustedes ¿alguna vez realizaron esta prueba? Me imagino que en biología, ¿verdad? ¿Y saben cuál es su grupo sanguíneo? ¿Cuántos son O positivo? Ajá. A ver, ¿qué más? Milagro. Samuel, ¿tú qué eres? ¿También? ¿Quién es A? Tenemos A aquí. Que me diga yo A. ¿Tenemos B? No. Yo, profe. A ver, déjame mirar esto para acá arriba. ¿Quién es B? Villamonte B. Oliver. Ajá, bien. Entonces, voy a tratar de conseguir entonces una A para que veamos la aglutinación. Yo soy O negativo, así que de repente me puede alguien sacar la sangre y vemos el negativo. ¿Qué vamos a hacer? Vamos a tener nuestra sangre. Ya ustedes van a tener sus tubos sacados de la clase pasada. Vamos a trabajar con tubos de hemograma. En tipaje en placa no se necesita lavar ni hacer absolutamente nada. Se trabaja directamente con las células. Si ustedes quieren saber preliminarmente el tipo de sangre, porque este tipaje en placa no es confirmatorio, es un tipaje preliminar que usted le dice, puede ser de este tipo de sangre, pero en realidad para otros fines, como fines transfusionales, si ustedes están, Dios lo permita, en un hospital, que no estén, entonces en el hospital le tienen que hacer el tipaje en tubo, que también lo vamos a realizar. ¿Qué hacemos? Vamos a tomar 3 portaobjetos, porque aquí se ven uno solo, pero está muy pequeño el vidrio para la reacción que tenemos que ver, así que vamos a tomar 3 portaobjetos, los vamos a rotular como A, como B. No sé si tengo anti-B. Si tengo anti-B, lo rotulamos como anti-B y anti-D. Ahí vamos a ver los antígenos ABO y el antígeno D del sistema RH, que se tienen que medir ambos. Agregamos entonces unas gotitas de sangre en cada uno de los portaobjetos y respectivamente, como los rotulamos, agregamos el anti-A, el anti-B, el anti-AB y el anti-D. Lo mezclamos con unos palillitos de madera y comenzamos entonces a homogenizar y a ver las reacciones. Los grupos sanguíneos que tienen
en la superficie de los eritrocitos más cantidad de antígenos eritrocitarios, van a reaccionar más rápidamente y más fuertemente. Esto ocurre con el grupo sanguíneo A, porque además de que tiene muchos antígenos eritrocitarios en la membrana de los glóbulos rojos, la proyección de ellos en el espacio hacia afuera del antígeno, es más larga, es más grande la conformación y da mayor chance a que se puedan aglutinar más rápidamente cuando uno le agrega el anti-A. ¿Qué es el anti-A? El anti-A, el anti-B, el anti-D y el anti-AB son reactivos que contienen anticuerpos. ¿Se acuerda que ya hablamos de los anticuerpos monoclonales y policlonales? Bueno, así mismo se fueron fabricados esos reactivos y son específicas para cada uno de los grupos sanguíneos. No importa si uno aglutina antes o uno aglutina después, 30 segundos, 40 segundos, 10 segundos. Después que exista la aglutinación, significa entonces que esa persona es positivo ante la presencia de ese antígeno. Así que si aglutina, por ejemplo, en la plaquita que dice A, la persona tiene antígeno A. Si aglutina en el B, tiene antígeno B. Si aglutina en AB y ha aglutinado en A también, el AB me confirma entonces que la persona, si aglutina en A, es A. Y si aglutina en B y en AB, es B. Y si me aglutina en D, me dice entonces que la persona tiene el antígeno D del sistema RH. Si no lo hace, entonces esa persona no tiene antígeno D. Donde no me aglutine ninguno de los portaobjetos de la BO, la persona es O, porque no tiene ni antígenos A ni antígenos B. Así que la ausencia de aglutinación me indica a mí entonces que la persona es O. Y si no me aglutina en D, sería entonces O negativo. ¿Preguntas sobre esto? Profe, yo puedo llevar, si gustan, un tipo de sangre A negativo. Sí. O sea, pero tiene que ser mucho. O puede ser No, un tubito, menos el de 3. tubito. El tubito es el rosado, de tapa rosada. Déjame ver si tengo tubitos de ese color. Igual, si no, yo consigo antes de ese día. Ah, sí, sí, porque esa sería para la Segunda semana. semana. Ajá, sí. Y ya hemos practicado también la punción, así que podría apoyar. Igual ya le he sacado sangre. Bueno, está bien. Entonces, eso es lo que haríamos esa clase. Aquí tendríamos la interpretación entonces de los grupos sanguíneos que podemos entonces repasar. Déjenme mostrarles de todas formas un videito. Bueno, encontré un video de YouTube. Déjenme ver dónde va a salir. Denme chance para ver si quiere salir. Ajá, esto es en Tubo, aquí para ver. Ay, Dios. ¿Qué será que nunca quieren salir estos? Aquí está. Aquí ya. Determinación de los grupos sanguíneos en placa.
A ver, ahí dice, entonces tenemos los reactivos. Cuando trabajamos con este tipo de reactivo en inmunología, siempre tenemos que sacar los reactivos antes para temperarse, dice eso. Para que tengamos la temperatura adecuada, que es temperatura de laboratorio. Ellos van a estar dentro de 2 a 6 grados, así que es mejor que reaccionen a temperatura de más o menos 20 grados, 20, 25 grados, para que ocurra la reacción correcta. Lo que hicieron fue pipetear una gota de sangre directa anticoagulada. Cuando ustedes trabajen, tienen que cerrar. Miren que ellos tienen los reactivos abiertos. Lo más probable es que uno siempre pueda cometer algún tipo de error. Los reactivos deben cerrarse. Déjenme echarlo para atrás. Los reactivos deben cerrarse. Esa gota hay que evitar que tenga burbujas. ¿Se acuerdan que les dije que cuando hay burbujas los reactivos pierden como cantidad en el frasco, se pierden las cantidades? Vamos a hacer un movimiento de círculo homogéneo, no así de pintar, sino más bien como circular, homogéneo. Y lo que queremos es que se pongan en contacto los antígenos de los eritrocitos con los anticuerpos. No queremos destruir los glóbulos rojos, por eso entonces vamos a hacer un movimiento circular para que se pongan en contacto. La reacción tiene que ser bastante amplia, así que cuando ustedes unan los antígenos con los anticuerpos, entonces traten de que sea como les digo, el sitio de reacción sea bastante grande, no pueden ser circulitos chiquiticos. Y vamos a homogenizarlo alrededor de 30 segundos. Vamos a observar entonces si existe aglutinación. Se va a ver primero en los antígenos D. Si hay antígenos D, es el primero que reacciona. Luego el antígeno A. Y por último reaccionan el B. Ese es el que va a reaccionar un poco más lento. Y ya les dije que eso depende de la cantidad de antígenos eritrocitarios que estén presentes en los eritrocitos, y se han visto estudios, se han realizado estudios en donde se observa que hay mayor cantidad, las personas que son A tienen mayor cantidad de antígenos en comparación con el antígeno B, que las personas que son B. Y las personas que son D también tienen entonces gran cantidad de antígenos D. Y las personas que son A tienen una proyección más amplia de ese antígeno a través entonces en el espacio, se observa más ampliamente. Después que hemos realizado eso, vamos entonces a hacer el tipaje en tubo. La prueba de tipaje en tubo, déjenme que comparta porque demora. La prueba de tipaje en tubo es la prueba confirmatoria, como les había dicho, para los grupos sanguíneos. No se puede hacer una transfusión o un estudio de los eritrocitos, de los antígenos eritrocitarios, si nosotros realizamos solamente las pruebas por placa. No es totalmente válido. Así que tenemos que hacer nuestra confirmación a través de los grupos sanguíneos, del tipaje en tubo. Todavía no ven la diapositiva, ¿verdad? Ahora sí. Creo que ahora sí. Entonces, chicos, esta confirmación de tipaje está conformada por 2 procedimientos. Uno se llama tipaje directo o celular y el otro se llama tipaje sérico o inverso. En ambos tipajes vamos a medir en el celular o directo, medimos los antígenos eritrocitarios que tienen las personas en sus glóbulos rojos. En el tipaje inverso, medimos entonces, determinamos la presencia de los anticuerpos que tengan las personas en el plasma. No quiere compartir, lo voy a matar. No están viendo, ¿verdad? Sí, profe. ¿Sí están viendo?
Sí, Sí. profe. Bueno, ustedes se me perdieron de mi pantalla, no sé dónde están. No importa, pues ya aparecen ahorita. Entonces ya habíamos dicho todo esto, que las personas tienen los antígenos eritrocitarios en sus glóbulos rojos y en su plasma vamos a tener los anticuerpos de tipo anti-A y anti-B. Como no sabía si vamos a conseguir sangre tipo B y sangre tipo A, pero sí, ahora sí sé que Doribelis tiene sangre tipo B y conseguir la A es más fácil que conseguir la B. La B es un tipo de sangre un poco más difícil. Vamos a hacer las dos pruebas, porque hasta el momento tenía pensado solamente hacer la prueba celular o directa, pero ya que sí vamos a contar con la sangre, vamos a hacer las dos pruebas, la prueba inversa también. Ya les había dicho que la prueba celular determina los antígenos de la persona, los eritrocitarios, y la prueba sérica determina entonces los anticuerpos. Estas dos pruebas vamos a realizarlas simultáneamente, o sea, a la par, una con la otra, porque tenemos que leerla de esa forma. Una va a corroborar a la otra, no se deben realizar separadas, y es muy importante que tomemos en cuenta ciertas recomendaciones, como por ejemplo, identificar los tubos. Así como nosotros identificamos las placas o los portaobjetos como A, B, D, asimismo acá hay que identificar los tubos. Vamos a tener los tubos rotulados como A, B, D. Si tenemos anti-A, B, entonces vamos a rotular como AB. Esa es para la prueba directa. Para la prueba inversa, vamos a rotular los tubos como células A y como células B. Recomendaciones: identifique todos los tubos. No confíe en el color de los reactivos, o sea que usted tiene siempre que leer el reactivo y no decir el amarillo es anti-B, el azul es anti-A, el clarito transparente es anti-D. Siempre tienen que leer, chicos, los reactivos con los que están trabajando, porque eso puede ser una causa de error del técnico, del operador, el que hace la prueba. Hacer las pruebas a temperatura ambiente. Como estamos hablando de tubos, estas pruebas muchas veces, o sea, la mayoría de las veces usted puede observar los aglutinados de forma normal con sus ojitos, levantando el tubo, todo perfectamente, pero en inmunohematología se cuentan con ayudas visuales. Entonces, esos son lámparas que tienen como unas lupas, o sea, unas lupas grandes que tienen como unas lámparas, y usted coloca el tubo allí y la lupa le maximiza la reacción que está ocurriendo en el fondo del tubo y puede ver si hay aglutinación. Muy importante, anotar los resultados. Inmediatamente usted tenga la prueba realizada, tiene que anotar los resultados de su paciente. No espere porque se le va a olvidar. Lo van a llamar, lo van a molestar, les va a entrar un mensaje que no deben ver celular mientras uno esté trabajando cosas tan importantes. Va a sonar el teléfono, se van a distraer y cuando regresan a los tubos enfrente de ustedes no se van a acordar qué tipaje es. Aunque tengan los tubos enfrente, ¿qué les toca hacer? Nuevamente montar la prueba. También les iba a decir, hay que estar muy seguros de eso, porque si uno comete un error de colocar un tipaje diferente a una persona, asimismo busca la sangre en la nevera de los donantes con ese tipaje errado y eso se lo pueden mandar entonces para que le hagan la transfusión y con 3 mililitros de sangre que no sea la que el paciente debe llevar la compatibilidad, podemos entonces llevarnos a una persona, por así decirlo, la vida de una persona con 3 mililitros de sangre no compatible le puede causar la muerte. Estas reacciones son muy inmediatas. Comienzas con rash, que son pequeñas como manchas rojas. Pueden llevar entonces hasta un paro respiratorio y por supuesto eso es lo que no queremos. Así que en el banco de sangre, que es donde se realizan estas pruebas de este tipo, así con tubo, hay que estar muy pendientes. Es una sección muy bonita
pero de una gran responsabilidad. Como todas, chicos, no importa que usted esté viendo un parásito y que no se acuerde qué parásito es. Si es un infante, si es un recién nacido con un parásito o qué sé yo, una persona inmunosuprimida, le va a afectar mucho más que una persona normal. Así que todos estos tipos de cosas tenemos que tenerlo en cuenta. Nuestra carrera es muy bonita. Aprendemos, muchísimo. Puedo decir que yo he aprendido muchísimo, muchísimo. Cada día que estuve en el hospital, porque ustedes saben que no estoy trabajando allí, pero que estuve en el hospital o en todos los lugares donde trabajé, porque trabajé en varios sitios y aprendí que en cada cosa muchísimo con pacientes diferentes, pero es de gran responsabilidad saber lo que estamos haciendo. Entonces ya les dije aquí que vamos a tomar, me gustaría que lo vieran porque es más fácil que se vea y se los voy a presentar en un video. Denme chancecito nada más para buscarlo. Porque es más fácil que se vea ahí en los tubitos que yo se los esté diciendo con mi boca. Creo que lo debo tener aquí para ver. Lo malo es que mi compu está muy lenta o el internet está muy lento. Y me van a tener que esperar un poquitito para ver si reacciona. Ay, no, Dios, eso no me colabora.
Bueno, vamos a ver si este lo quiere presentar ahí. Chicos, para realizar el tipaje directo, nosotros vamos a tener que lavar las células. Aquí sí se lavan las células, porque al ser un tipaje confirmatorio, tenemos entonces que tener las células libres de interferentes. Y eso se hace lavando las células. Vamos a agregar entonces en los tubos rotulados como A, A, B y D. Que uno se está cargando. Vamos a agregar 2 gotas de glóbulos rojos lavados en cada uno de esos tubos. En el A, en el B y en el D. En los tubos rotulados como células A y células B, vamos a agregar entonces 2 gotas, pero de plasma de ese paciente. Así que cuando centrifugamos la muestra, agregamos en esos tubos las gotas de plasma y después entonces procedemos a realizar el lavado de las células. Después de lavadas agregamos entonces 2 gotas, les había dicho 2 gotas, ¿verdad? De células en cada uno de los tubos rotulados como A, B y D. Luego de eso vamos a agregar en esos tubos respectivamente de tipaje celular anti-A, vamos a agregar una gota de anti-A en el tubo que dice A, una gota de anti-B en el tubo que dice B y una gota de anti-D en el tubo que dice D. Vamos a preparar los otros reactivos que necesitamos para el tipaje inverso, que son las células A y las células B. Lo vamos a preparar de sus propios grupos sanguíneos. De Doribelli vamos a tomar las células B de ella. Vamos a lavar y ese va a ser nuestra fuente de antígeno B para evidenciar si en el plasma de esa persona hay anti-B. De las personas que nos lleve A, vamos a tomar entonces esa sangre, vamos a lavar las células y vamos a preparar las células A. Esas células A van a ser la fuente de antígeno A, que cuando nosotros hagamos cruzar con el plasma de la persona, si aglutina nos evidencia entonces que esa persona tiene anti-A. Vamos a llevar esos tubos, en la prueba inversa ya dijimos que íbamos a colocar en los tubos que dicen células A y células B, 2 gotas en cada uno de esos tubos del plasma de la persona que le estamos determinando el tipaje. Agregamos entonces una gota de células A preparadas que hicimos a el tubo que dice células A, donde estaban las 2 gotas de plasma, y una gota de células B preparadas en el tubo que dice células B con el plasma de esa persona. Los 5 tubos los llevamos a centrifugar a 3.400 revoluciones por 30 segundos o 1.000 revoluciones por 1 minuto. Esas son las revoluciones o las centrifugaciones, las velocidades que siempre se utilizan en serología para este tipo de determinación. Ahí los vamos a llevar a centrifugar los 5 tubos a la vez y si tenemos anti-B lo colocamos, si no, colocamos un balance para que sean 3 y 3. Para que estén los 6 tubos. Ahí los están colocando. Después de centrifugada, los tubos los sacamos en nuestra gradilla y los colocamos en ese mismo orden. Cuando ustedes, chicos, la persona está haciendo la resuspender, se llama eso. Resuspender significa despegar el aglutinado, se llama botón. Cuando uno trabaja en tubo, si hay unión antígeno-anticuerpo, ese aglutinado nosotros le decimos botón. Los botones pueden ser de 4 cruces, si es un botón fuerte, todo unido, como el que vemos, los que vemos ahí en el video, que es un solo aglutinado. Y entre las cruces van a ir disminuyendo, 3 cruces, 2 cruces, 1 cruz, significa que ese botón va siendo menos fuerte, porque de repente hay menos cantidad de antígenos que de anticuerpos y el botón entonces se puede ir como minimizando. Pero ante la presencia de un botón o de varios fragmentos, sea como se vea, si hay aglutinación, es positivo.
Los tubos los vamos a ir resuspendiendo de uno en uno, no todos a la vez. Eso nos crea confusión. No resuspendamos nunca, cuando ustedes trabajen, nunca agarren todos esos tubos a la vez como está haciendo esa persona y resuspendan a la vez. La forma como él está haciendo, que es una forma vertical, donde el tubo está vertical, no le permite a el líquido que está alrededor del botón poder hacer como una ola sobre una roca, que las olas sobre las rocas van desprendiendo, ¿verdad? Las roquitas, por así decirlo. Lo que hace el líquido que está alrededor del botón es mover el botón suavemente. Cuando nosotros hacemos el movimiento con la mano, los tubos, esa persona los tiene vertical, ustedes los van a tener horizontal. Hay tan poca cantidad de reactantes allí que usted lo puede colocar horizontalmente y no se van a derramar. Y usted va a hacer un movimiento muy leve para no hacer que ese botón se desaparezca a la fuerza o no disgregar a la fuerza la unión antígeno-anticuerpo. Para que se dé unión antígeno-anticuerpo hay dos fases. La primera se llama sensibilización y la segunda es la aglutinación en sí. En la sensibilización, los antígenos y los anticuerpos se reconocen. Ese reconocimiento, para que ocurra la aglutinación en sí, es reversible. Si usted comete algún error dentro del procedimiento, la unión antígeno-anticuerpo, aunque se dé, se puede revertir. Y uno de esos errores es golpear muy fuerte o resuspender muy fuerte los tubos. Así que usted delicadamente va a colocar su tubo y va a comenzar con el anti-A, que es el celeste que vieron ahí, aunque no nos guiemos por los colores. Y usted va suavemente a suspender sus tubos. Lo colocó allí. Así el anti-B, el anti-D. Luego de eso, entonces va a resuspender el que dice células A y por último el que dice células B. Una vez tiene todos sus tubos resuspendidos, ya usted va a poder saber qué tipaje es la persona. Porque el tipaje inverso corrobora el directo. Si a mí me aglutinó en el tubo que dice A del directo y en el que dice D, yo debo ser una persona, a ver, ¿dónde está? Milagro. Si me aglutina en el directo, el tubo que dice A y que dice D, ¿qué tipaje soy hasta ese momento? A positivo. A positivo. El tubo en el tipaje inverso que me tenía que aglutinar sería el tubo de células B. Porque recuerdan que las personas que son tipaje A tienen anti-B en su plasma. Y si yo uno ese anti-B del tubo que dice células B con las células B, ¿se acuerdan que le agregamos ese reactivo de células B, que son fuente de antígeno B? Ellas me van a aglutinar ahí. Así que la presencia de aglutinación en el tubo inverso que dice células B me indica que la persona realmente tiene anticuerpos anti-B o anti-B, como se le dice. Samuel, si yo tengo, vamos a hacerlo mejor, cada uno va a explicarme un tipaje para que, estemos claros este día que lleguemos allí. Cada uno me va a explicar ahorita un tipaje de esa forma. Lo voy a hacer en el cuaderno. Me gustan los esquemitas en el cuaderno. Lo hacen en el cuaderno y me explican cada uno de esos tipajes y nada más tiene que poner la aglutinación en cada uno de los tubos. Profe, Adel, una pregunta. ajá. ¿Puede repetir de nuevo los pasos así brevemente? Ah, tú dices del tipaje. Ajá. Sí, te lo voy a repetir. Pero aquí quiero es que me den los resultados de qué tiene cada uno. Por ejemplo, si yo les digo, díganme tipaje A, ¿cómo se debe observar en los tubos? ¿Dónde reacciona positivo o negativo? ¿Y qué significa que aglutinen A? Eso es lo que quiero que me respondan ahorita. Los pasos del tipaje en tubo sería, primero, lavado de células. Primero, centrifugación, chicos. Ustedes van a centrifugar su tubo de BH para obtener el plasma
que es el que van a agregar 2 gotas, les había dicho 2 gotas, ¿verdad? 2 gotas de plasma en el que dice células A y células B. Luego de eso, de la parte del fondo del tubo donde están las células, ustedes van a tomar 3 gotas, las van a colocar en un tubo y van a lavar 3 veces. Ya ese lavado lo van a practicar otra vez porque lo van a hacer la semana que viene y esa va a ser su segunda práctica de lavado. Van a lavar 3 veces y van a tener su fuente de células, la suspensión al 5%. Y de esa suspensión ustedes van a agregar 2 gotas en los tubos rotulados como A, B y D. 2 gotas de esa suspensión celular. Luego vamos a agregar los reactivos. Una gota de anti-A en el tubo que dice A, una gota de anti-B en el tubo que dice B, una gota de anti-D en el tubo que dice D, una gota de células A en el tubo que dice células A y una gota de células B en el tubo que dice células B. De todas formas, eso está en la guía que les subí al Classroom. Van a centrifugarlo. Después de la centrifugación van a sacar todos. Y van a comenzar a resuspender uno por uno, partiendo desde el tubo celeste, que es el del anti-A, terminando en las células B. Una vez tienen eso, los resuspendidos, como habíamos dicho, lo van a anotar en su cuaderno. Y ese sería entonces el tipaje de esa persona. Adelgis va a explicarnos el A negativo. Doribelis nos va a explicar el B positivo. Milagros nos va a explicar el O negativo. Nicole, el AB positivo. Samuel, el O negativo. Girlanis, el B negativo. Sí, entonces hagan en su cuadernito los tubitos. Si no quieren hacer los tubitos, ¿saben qué? Pongan arriba anti-A, anti-B, anti-D, células A, células B y le ponen positivo con una cruz, negativo con un signo menos y lo ponen así en su cuaderno. Y ahí van hablando encima entonces del cuaderno, detrás del cuaderno y van explicando entonces, mi tipaje es tal porque la persona tiene este antígeno y reaccionó de esta forma, o no lo tiene y reaccionó de esta forma, y en el inverso reaccionó de esta forma porque la persona tiene tal cosa que reaccionó con tal cosa. Profe, el mío también era O negativo. Ah, no, O positivo te vamos a poner. A ver. Milagros. Sí, vamos a poner, ajá, O positivo mejor porque ya pusimos 2 O negativos. Gracias. ¿Pregunta? Expliquen su tipaje. Lo que quiero es que expliquen el tipaje que les di, basándose en las reacciones que deberían ocurrir y cómo, para ser positivo, qué se unió con qué.
A ver, chicos, vamos a comenzar con Adelgis. El mismo. Profe, no he terminado. Que empiece Ah, otro. a ver. A 5 minutos. Profe, hay que colocar los procedimientos. Bueno, profe, no estoy muy segura en esto porque no entendí muy bien, A ver. pero voy a ver. Eh, ay, a ver. Ah, ¿se ve? Ajá. Bueno, en este es mi tubo de células A. Se le agregan una gota de células anti-A y 2 gotas de suspensión de lo del paciente, ¿verdad? Ajá. De glóbulos rojos del paciente. Bueno, luego se centrifuga a 3400 por 15 segundos y su respuesta o su resultado será aglutinación en anti-B. Digo, en anti-A, perdón. ¿Sí? ¿No? Ok, sí. ¿Qué más? ¿Qué más quería saber? ¿Por qué te aglutinó? Mira, espérate. Vamos a hacer una cosa. Porque tiene no sé. ¿Tú eras que A negativo, para ver? Sí, negativo. Negativo. Este es el resultado. Ay, déjame ver si se ve. Se ve que ahora ni me veo dónde estoy. Ah. No, Este es tu resultado. ¿Verdad? No te escucho, Adel. Que no veo que la iba a fijar para verlo mejor. Ajá, lo tengo con lápiz. Ajá. Este es tu resultado. Te dio positivo en el anti-A, negativo en el anti-B, positivo en el no, negativo en el anti-D porque es negativo. Negativo. Te dio negativo en las, así quiero que lo haga, negativo en las células A y positivo en las células B. O sea, ¿Por me qué? dio, ¿Por qué te da positivo en el anti-A? ¿Por qué? porque tiene antígenos anti-A. Ajá, tiene antígenos A
que se unieron con el anti-A, que son anticuerpos, y aglutinó. ¿Por qué te dio negativo en el B, en el anti-B? Porque no tiene antígenos B. Perfecto. En el anti-D, ¿por qué te dio negativo? Porque no tiene antígenos. ¿Por qué te dio negativo en las células A? Porque tiene células anti-A. Células A. Porque no tiene anticuerpos anti-A. Ah, ok, porque no tiene anticuerpos anti-A. ¿Por qué te dio positivo en las células B? Porque tiene anticuerpos Anti-B, exacto. Las personas A, acuérdate que tienen anti-B en su plasma. Por eso en el tubo que dice células B te da positivo, porque en el plasma tienen anticuerpos anti-B que se unieron con los antígenos B de la suspensión que preparamos. Y los antígenos B están en los glóbulos rojos de esa suspensión de esas personas con esos tipajes. Se unieron y ahí aglutinó. Me evidencia entonces que las personas tienen anti-B, las personas A tienen anti-B en su plasma. Listo. Ese es así la explicación, chicos, para los que siguen. Bien, gracias. Doribelis tiene un B positivo, un paciente B positivo. Déjame, yo te voy a anclar acá porque tampoco veo muy, no es que vea tan súper bien. Ay, Dios, no te pongo. Dale, Doribeli. Bueno, a mí me tocó el tipaje sanguíneo de un grupo sanguíneo B positivo. Ajá. Lo que fue el tipaje directo, que se necesita sangre, se vio la presencia de aglutinación en el tubo B y en el tubo D. Y sin aglutinación en el tubo A. Ok. Y para confirmar lo que fue el tipaje en el inverso, se vio fue la presencia de aglutinación en la célula A, ya que ahí en el plasma se presencia lo que fue los anticuerpos anti-A. Bien. Y arriba, ¿por qué aglutinó en B y en D? Porque tiene antígenos, los eritrocitos en su superficie tiene antígenos B y antígenos D. Bien, perfecto. Milagro. ¿Se observa, profe? Sí. Ok, en el proceso de tipaje directo, Ajá. es un paciente O positivo, da negativo en antígenos A y antígenos anti-B, porque en su superficie no tiene ninguno de los dos antígenos, y positivo en el anti-D porque contiene antígeno D. Ajá. En el inverso, las células A y las células B son positivas, ya que contiene anticuerpos anti-A y anti-B. Así mismo es. Nicole. Nicole, no, está silenciada. Ya ahora. Ahí se ve. Ajá. Sí, se ve, dale. Ay, yo no veo entonces. A mí me tocó una sangre tipo AB positivo porque en el directo ella poseía el eritrocito posee antígenos A y antígenos B y también tiene antígeno D al ser positivo. Y en el indirecto da negativo porque ella no posee anticuerpos y no aglutina. Exactamente, ni anti-A ni anti-B. A ver, Samuel. Bueno, ¿se nota ahí? Ajá. Ok. En lo que fue la prueba directa, no hubo aglutinación en ninguno de los tres tubos, debido a que, bueno, el mío era, mi caso era O negativo, y al no poseer antígenos, ni A, ni B, ni el antígeno D, no aglutinó en ninguna de los tres tubos.
Y en el inverso, aglutinó en los dos tubos, esto debido porque posee anticuerpos A y B. Ajá, exactamente, así mismo. Girlanis. Bueno, a mí me correspondió B negativo. Ajá, Entonces, aquí están los 3 tubos del tipaje directo. Este no tiene antígenos A ni antígenos D, únicamente antígenos B, por lo tanto en este tubo va a aglutinar. En el inverso, en las células A y en las células B, él solo tiene anti-A. Entonces aglutina en este tubo y en este de células B no aglutina porque no tiene anti-B. exactamente. Muy bien, chicos. Bueno, todo está fríamente calculado. Ya tenemos entonces nuestros 2 laboratorios de nuestras 2 semanas presenciales. Recuerden la otra semana, Dios primero, yo voy a llevar la centrífuga, porque esa que hay ahí, no sé si sirve o no sirve, yo tengo mi centrifuguita chiquita para nosotros. Tienen que conseguir una bolsa de solución salina, 0.9%, la venden en cualquier lado. Para todo el grupo alcanza, o sea, no una para cada uno, no, para todo el grupo eso cuesta como $2. En el Hospital Chiriquí las venden de 500 mililitros. Pueden conseguir una de esas, si no, de 250. Así mismo, solución salina. Es una bolsa. Recuerden las jeringuillas, lo que hablamos, los tubos. Y yo entonces me tocará llevar los tubos. Creo, voy a preguntar a Virgilio, debe haber gradillas. Lleven un marcador que sea permanente. Recuerden, lo más importante sería su mascarilla. Dice que hay que tener la pantalla facial. Algo para limpiar, chicos, la limpieza de las mesas. ¿Ustedes se ponen de acuerdo? Un papel toalla entre todos o un pedazo de papel toalla. No sé, me imagino que otros profesores también le habrán dicho. Su bata, zapatilla. ¿Van a ir en uniforme siempre? Perfecto, pues. Con su uniforme todos bien bonitos y se tomó una foto por allá. ¿Y qué más? No lleven tantos chécheres si no es necesario. Y donde pongan sus maletas, entonces ahí limpien, recuerden limpiar todo bien y su gel de mano. Mándenme si quieren o si a ustedes se les facilita una copia de la cédula porque voy a tener que hacer una nota donde dice que ustedes son responsables de haber ido. Así que cualquier cosa que pase es su responsabilidad. Y necesito hacer una nota que ustedes firman ese día. Así que, pueden, si tienen chance de sacar una copia de la cédula, la llevan ese día, pues, para anexar eso ahí y tenerlo ahí si me lo piden en el decanato. Guantes, recuerden también porque van a trabajar con sangre, su torniquete. Y al día siguiente, que sería el martes, tienen clase, ¿verdad? Me avisan de repente si podemos estar antes en algún lado o después o en el transcurso del día. Que no sea en la tarde, sino en la mañana. De repente tienen clase en la mañana en algún laboratorio, aunque sea tempranito. Yo puedo ir para que revisemos las crioaglutininas. Ese día, la otra semana montamos crioaglutininas y las revisamos el martes. Sí, me dicen después. El mismo lunes me dicen a qué hora voy, para que estemos ahí, hacemos toda la resuspensión. ¿Sí? Bueno, chicos, cualquier cosa en el WhatsApp, ya saben que podemos encontrarnos. Y nos veríamos primero Dios el martes, si no tienen más, el lunes. El lunes si no tienen alguna pregunta. Profe, ¿tiene que ser batas desechables? Bueno, conmigo no. No sé con los demás, ese es el problema, porque es que con cada profesor les pide cada cosa y para mí no es necesario desechable porque ustedes pueden llevarse una bolsa plástica, si quieren. Si van en bus o su papá lo llevan, llévense una bolsa plástica. Una vez que terminan todos sus laboratorios, la ponen en la bolsa plástica y la lavan en su casa. Porque para qué gastar en batas desechables, pienso yo, porque ustedes ven los misma gente que trabaja en los centros de salud, casi nadie tiene batas desechables. La gente hace su misma ropa. Entonces, si usted va al súper, usted no carga bata. Usted agarra, si va al cine, va con su propia ropa y como sea. Lo importante es lavarse las manos, que esas manos no toquen la cara. Y yo sí no tengo. Si quieren llevarla, pueden llevarla.
Como ustedes prefieran, pero yo no lo voy a exigir. Nada más la mascarilla, sí, eso sí es muy importante. ¿Alguna otra pregunta? Pregunta. Yo podría llevar un tipo de sangre de A positivo. Ah, bueno, está bien, pues. Eso sería para la siguiente semana. Para esta que viene, no, sino para la otra, la que le Ok. sigue. Ajá, está bien, pues. Y así hacemos bien todo nuestro tipaje completo. Bien, chicos, entonces nos veríamos el lunes, cualquier cosa, entonces en el WhatsApp, ¿oyeron?